Capítulo 2. El tiempo pasó rápidamente mientras Orochimaru continuaba su incansable entrenamiento. Sin darse cuenta, llegó la medianoche. Decidido a equilibrar trabajo y descanso, Orochimaru empacó sus cosas y se dirigió a casa para disfrutar de un merecido descanso. A la mañana siguiente, Orochimaru se dirigió a un supermercado local. Sin dudarlo, entró y se acercó al mostrador. Tiras de papel de los 5 chakras. Serán 500 ri, gracias, respondió el tendero gordo con una sonrisa amable. Orochimaru entregó los billetes sin pestañear. 500 ri era una suma considerable, cada tira de prueba de chakra costaba 100 ri, pero en este mundo, todo lo relacionado con los ninjas era notoriamente caro. Orochimaru ya lo sabía. Por ejemplo, un shuriken común y corriente costaba alrededor de 300 ri, y un kunai podía costar 1000 ri. Teniendo en cuenta eso, una tira de papel de chakra que costaba 100 ri todavía estaba dentro de un rango razonable. Al pensar en las herramientas ninja, Orochimaru no pudo evitar recordar a Tenten de la línea temporal original. Ahora que lo pensaba, era una persona adinerada. Usaba con naturalidad diversas herramientas ninja durante la batalla. No podía comprender cómo un genin podía permitirse un arsenal tan vasto. 2. Pero hoy, Orochimaru no se centraba en las herramientas ninja. Había venido a comprar tiras de papel de chakra por una razón muy específica. Cualquiera que esté familiarizado con el mundo de Naruto reconocería que estas tiras podrían usarse para probar la naturaleza elemental del chakra de un ninja. Los atributos de los chakras se dividieron en 7 categorías: fuego, viento, rayo, agua, tierra, yin y yang. Sin embargo, el papel de chakra solo podía medir los 5 primeros: fuego, viento, rayo, agua y tierra. Estas tiras no permitían detectar los atributos yin y yang. El proceso era simple: inyectar una pequeña cantidad de chakra en la tira de prueba y, dependiendo de la reacción, el usuario podía determinar la naturaleza de su chakra. Fuego, el papel se encenderá y se convertirá en cenizas. Viento, el papel se partirá en 2. Relámpago, el papel se arrugará. Agua, el papel se humedecerá. Tierra, el papel se desmoronará. En los recuerdos heredados de Orochimaru, además de los 3 jutsu básicos, jutsu de clon, jutsu de sustitución y jutsu de transformación, también poseía conocimiento del jutsu de clon de sombra y la técnica liberación del viento, gran avance. Sin embargo, no estaba seguro de poseer otros atributos de chakra aparte del viento. Probar su chakra era el primer paso para descubrir qué elementos podía manejar y, a su vez, planificar su entrenamiento en consecuencia. Era plenamente consciente de que en el mundo ninja, el ninjutsu de 5 elementos no era necesariamente el más práctico en la batalla. La mayoría de los jutsus elementales eran técnicas de mediano a largo alcance que requerían sellos manuales para su ejecución. Dado el ritmo acelerado del combate ninja, era común que un oponente contrarrestara tu ninjutsu antes de que pudieras completar los sellos. Sin embargo, el ninjutsu elemental era como armas nucleares en batalla. No siempre se usaba, pero cuando el enemigo lo hacía, era necesario poder responder de la misma manera. De lo contrario, se estaría en desventaja significativa. Por ahora, Orochimaru pensó que sería prudente dominar los conceptos básicos del ninjutsu de los 5 elementos antes de profundizar en los jutsus más avanzados relacionados con las serpientes que eventualmente desarrollaría. Encontró un lugar tranquilo en el pueblo y, con las tiras de prueba de chakra en la mano, se preparó para determinar la naturaleza de su chakra. Mientras tanto, en la oficina del Hokage en la aldea de Konoha, el segundo Hokage, Senju Tobirama, estaba absorto en asuntos militares. Su cabello plateado y sus penetrantes ojos rojos le otorgaban una presencia imponente, y vestía las túnicas tradicionales propias de su prestigioso cargo. 4. De pie respetuosamente frente a él estaban Sarutobi Hiruzen y Shimura Danzo, ambos vestidos con sus uniformes de combate negros. Ustedes dos tuvieron un desempeño admirable en esta última misión, dijo el segundo Hokage con voz severa pero aprobatoria. La misión del francotirador fue un éxito, y la presión en la frontera ha disminuido considerablemente. Espero que siga un periodo de tregua. Tobirama hizo una pausa, su expresión se suavizó ligeramente. No necesitan aceptar más misiones por ahora, quédense en la aldea. La academia pronto celebrará los exámenes de graduación, y ambos servirán como mentores Chunin para los nuevos graduados. Comillas sí, sensei, respondieron Hiruzen y Danzo al unísono, haciendo una ligera reverencia. A pesar de su habitual naturaleza manipuladora e intrigante,
Danzo sentía un gran respeto por Tobirama, no solo por ser su maestro, sino también por sus métodos despiadados y férreos. El segundo Hokage no era un hombre con el que se pudiera jugar. Justo cuando Tobirama estaba a punto de continuar hablando, la puerta de la oficina se abrió de golpe y una niña entró saltando. Tío, oye, maestro Sarutobi, ¿tú también estás aquí?, preguntó la niña. El segundo Hokage frunció el ceño ligeramente. Comillas, Tsunade, ¿qué haces aquí? Jeje, vine a decirte algo importante. Comillas, ¿y eso qué es? Después del examen de graduación, quiero estar en el mismo equipo que Orochimaru, declaró Tsunade con voz llena de entusiasmo. Comillas, Orochimaru, repitió Tobirama con expresión de leve confusión. Comillas, ¿quién es? Para entonces, Orochimaru apenas había empezado a demostrar su talento, y Tobirama, como Hokage, aún no había tenido la oportunidad de fijarse en él. No prestaba mucha atención a los ninjas de origen civil. Comillas, es un genio, respondió Tsunade con orgullo. Comillas, genio, ¿dices? Tobirama reflexionó un momento antes de responder con calma. Si crees que es un genio, entonces debe ser especial. Tobirama había visto crecer a Tsunade, y aunque tenía sus defectos, sabía que no era tonta. Tenía estándares altos, y que reconociera el talento de alguien significaba que esa persona era realmente extraordinaria. Comillas, claro, se jactó Tsunade con los ojos brillantes. No solo tiene calificaciones perfectas en todos sus cursos básicos, sino que justo ayer realizó un jutsu de clon de sombra. Eso por sí solo lo califica como un genio de primer nivel, ¿verdad? El rostro generalmente estoico de Tobirama mostró un extraño destello de sorpresa. Comillas, sabe usar el jutsu clon de sombra, y ni siquiera se ha graduado. Lo vimos ayer, añadió Hiruzen, dando un paso al frente. Orochimaru es un niño excepcional. En realidad, Sarutobi Hiruzen ya había planeado recomendar a Orochimaru para un entrenamiento especial incluso antes de la solicitud de Tsunade. Ahora, parecía que las cosas estaban sucediendo un poco antes de lo esperado. Más. Tobirama se acarició la barbilla pensativo. Ya veo, así que llevas tiempo echándole el ojo. Sí, sensei, confirmó Hiruzen. Interesante, murmuró Tobirama. Parece que este chico es algo especial. Entonces, tío, ¿eso significa que aceptarás ponernos en el mismo equipo?, preguntó Tsunade con entusiasmo. No hay razón para decir que no, respondió Tobirama con una pequeña sonrisa. ¡Viva el tío!, gritó Tsunade, saltando de emoción. Orochimaru no tenía ni idea de lo que ocurría en la oficina del Hokage, y aunque lo supiera, probablemente no le importaría. Confiaba en que, sin intervención alguna, se convertiría inevitablemente en discípulo de Sarutobi Hiruzen. Tenía la certeza de que nada cambiaría ese resultado. Observó el papel de prueba de chakra en su mano, absorto en sus pensamientos. Tras la prueba, Orochimaru notó que su yo actual no parecía tener todos los atributos de chakra que recordaba poseer en el futuro. Viento, tierra y agua fueron los únicos que aparecieron. A partir de esto, especuló que quizás la razón por la que su yo futuro tenía todos los atributos elementales se debía a sus modificaciones corporales posteriores. Sin embargo, Orochimaru no estaba seguro, y como no podía entenderlo en ese momento, decidió dejar de pensar en ello. Nunca había sido de los que se obsesionan con los problemas sin una respuesta clara. Respiró hondo y miró al cielo. Si quiero mejorar mi fuerza rápidamente, además de depender del límite de mi linaje familiar, la forma más rápida sería convertirme en Jinchuriki, reflexionó Orochimaru, pero convertirse en Jinchuriki no era algo en lo que pudiera pensar por ahora, con sus habilidades actuales, era un pensamiento inútil. Y en cuanto al límite de linaje familiar, quizás valiera la pena seguir esa dirección. En otras palabras, ¿debería empezar a realizar experimentos de inmediato? Cuanto más lo pensaba, más le parecía el camino correcto. Pero luego recordó algo más, no tenía suficiente dinero. Según sus cálculos, comprar el equipo necesario para sus experimentos iniciales costaría al menos varios cientos de miles de ryos. Cientos de miles de ryos eran una cantidad astronómica para alguien como él en ese momento. Un genin como Orochimaru solo podía aceptar misiones de rango D, y la paga por ellas oscilaba entre 5.000 y 10.000 ryos. El pago se repartía entre los miembros del equipo. Tras recibir su parte, Orochimaru solo tendría entre 2.000 y 3.000 ryos para sí mismo. Tras cubrir los gastos diarios, ¿cuántos meses le tomaría ahorrar lo suficiente para sus experimentos? Entrecerró los ojos ligeramente. Nunca imaginó que en este mundo, donde la fuerza era la medida definitiva, algo tan mundano como el dinero lo preocuparía.
consideró brevemente vender el suero potenciador que había recibido del sistema, que podía aumentar el chakra en un 50%. Sin duda, alcanzaría un precio muy alto. Pero tras pensarlo un poco, se dio cuenta de que vender el suero era demasiado arriesgado. No solo no estaba seguro de si el líquido realmente funcionaba en otros, sino que, incluso si lo hiciera, ¿cómo podría explicar su origen? Los ninjas de Konoha no eran tontos. Probablemente lo interrogarían hasta que le hicieran saber la verdad. ¿Y cómo lo manejaría? Desde luego, no quería pasar de ser el experimentador a ser el sujeto de los experimentos. No, era mejor ir paso a paso. Por ahora, debía concentrarse en aprobar el examen de graduación y aprovechar el tiempo después para familiarizarse con el proceso experimental. Con esto en mente, Orochimaru regresó a su residencia y comenzó a simular experimentos usando el conocimiento almacenado en su mente. La escuela. ¿Quién se molesta en ir a la escuela en persona hoy en día? Si no dependes de un clon de sombra para aprender, ¿de verdad puedes llamarte un genio? A lo largo de toda la serie Naruto, solo Uchiha Itachi había dominado el arte de aprender mediante clones de sombra. Incluso Kakashi, considerado un genio, seguía asistiendo a la escuela en persona. Cuando Kakashi se graduó a los 5 años, ya podía usar la técnica prohibida para crear múltiples clones. Pero la razón por la que seguía asistiendo a la escuela en persona era porque no podía controlar su chakra lo suficiente como para mantener un clon durante un día entero. Uchiha Itachi lo había logrado, y ahora, Orochimaru también. El tiempo pasó rápidamente, y antes de que se diera cuenta, habían transcurrido 7 días. Durante ese tiempo, Orochimaru no solo consolidó sus habilidades, sino que también absorbió la información proporcionada por el sistema. Ahora, todo estaba listo, y solo necesitaba la oportunidad adecuada. Durante esos 7 días, también descubrió algo extraordinario: las moscas de vigilancia que le proporcionó el sistema podían grabar el proceso de otros ninjas al lanzar jutsus a través de sus ojos electrónicos. Las grabaciones incluso podían reproducirse en cámara lenta, lo que le facilitó el análisis y el aprendizaje de esas técnicas. Era como tener 6 Sharingan extra a su disposición. Gracias a estas imágenes grabadas, combinadas con su talento natural y el conocimiento heredado de sus padres, Orochimaru aprendió muchísimo ninjutsu en tan solo una semana. Ya dominaba diversas técnicas, como la onda de agua, el clon de tierra, el muro de lodo de tierra y la cuchilla de viento. Aunque sabía que estas técnicas básicas no eran particularmente impresionantes, eran mejor que nada. Por fin llegó el día del examen de graduación. El examen incluía las 3 técnicas básicas: jutsu de sustitución, jutsu de transformación y jutsu de clonación, además del lanzamiento de shuriken. Las reglas eran bastante sencillas, y Orochimaru, por una vez, se presentó en persona para realizar el examen. Muy bien, hoy es el examen de graduación, anunció Chunin Aizawa, con una lista en la mano. Comillas: cuando los llame, suban al podio. Comillas: Hirata. Comillas: presente. Comillas: Kenta. Comillas: aquí. Comillas: Kenichi. Comillas: presente. A medida que se anunciaban los nombres, los estudiantes subían al podio uno a uno. Como todos los alumnos de la clase tenían solo unos 6 años, se esperaba que muy pocos se graduaran. Comillas: el siguiente es Jiraiya. En cuanto llamaron a Jiraiya, saltó de su asiento como si le hubieran inyectado adrenalina. Comillas: Orochimaru, observa atentamente. Estás a punto de presenciar la graduación de tu futuro maestro Jiraiya con honores. Jaja. Con aires de bravuconería, Jiraiya subió al podio con aires de grandeza y demostró sin esfuerzo su dominio de las 3 técnicas básicas. Su dominio provocó inmediatamente la sorpresa de los estudiantes del público. Comillas: wow, Jiraiya es increíble. Comillas: ¿quién iba a saber que escondía tanta habilidad? Dominar las 3 técnicas básicas tras solo un año en la academia, eso sí que es un talento. Incluso Aizawa no pudo evitar asentir en señal de aprobación. Jiraiya era uno de los pocos estudiantes con potencial para aprobar el examen. Sí, Jiraiya realmente se graduó exitosamente. Aunque Jiraiya, al igual que Naruto en su juventud, estaba un poco nervioso y emocionado, no era en absoluto un fracaso. La razón por la que Naruto parecía un perdedor en la historia original no se debía a la falta de talento. Más bien, se debía a que tenía el 9 colas, el Kyuubi, sellado en su interior, lo que le impedía controlar adecuadamente su chakra. Pero Jiraiya era diferente. No tenía al Kyuubi sellado en su interior, y su talento natural no era malo. Aunque no podía compararse con genios como Orochimaru o Tsunade, Jiraiya estaba muy por encima del promedio de su clase. Era superior a la mayoría, pero no llegaba al máximo nivel.
De lo contrario, ¿cómo podría haberse graduado a los 6 años y haber llamado la atención de nada menos que Sarutobi Hiruzen? ¿Qué dices? ¿Konoha tradicionalmente empareja al mejor estudiante con el peor para equilibrar los equipos? Eso es una tontería. Ese razonamiento podría aplicarse a otros equipos, pero ¿y cuando se trata del legendario trío de Sannin? Para nada. Incluso en tiempos de guerra, cualquiera que se gradúe de la Academia Ninja a los 6 años es considerado un genio innegable. El hecho de que Jiraiya se graduara junto a Orochimaru con tan solo 6 años decía mucho sobre su potencial. Pero volvamos a la historia que nos ocupa. De pie en el podio, después de demostrar su dominio del ninjutsu, Jiraiya levantó orgullosamente su barbilla hacia Orochimaru, su provocación era obvia. Y luego, fue el turno de Orochimaru. Con una serie de fuertes explosiones, 4 clones de sombra aparecieron repentinamente en el aula. Al instante, toda la sala quedó en silencio. La expresión de suficiencia de Jiraiya se borró al abrir los ojos de par en par, confundido e incrédulo. ¿Qué demonios? Incluso Aizawa, el maestro, se quedó momentáneamente sin palabras. Un ninja de nacimiento civil podía invocar 4 clones de sombra a los 6 años. ¿Cómo era posible? Aizawa, 20añero y Yachunin, se sintió profundamente avergonzado. Sin embargo, Orochimaru había demostrado un potencial extraordinario desde que entró en la academia, así que, aunque Aizawa se sorprendió, no estaba del todo fuera de sus expectativas. Después de todo, Orochimaru siempre había sido un genio. Increíble, murmuró Aizawa antes de dirigirse a los dos. Comillas Jiraiya, Orochimaru, vayan al campo de entrenamiento y esperen al señor Hiruzen. Jiraiya, aún intentando comprender lo sucedido, levantó la mano. Maestro, ¿no se supone que debemos dividirnos en equipos? Después de todo, además de él y Orochimaru, había otros estudiantes que se graduaban hoy, incluyendo a Uchiasu y algunos más. Normalmente, el profesor formaría equipos de 3 personas según sus habilidades. No hay necesidad de eso, respondió Aizawa secamente. Comillas, ¿por qué no? Insistió Jiraiya, claramente confundido. Lo entenderás cuando llegues, dijo Aizawa con desdén. A decir verdad, él tampoco sabía la razón específica. Era una orden de un superior, y él simplemente cumplía órdenes. Vale, respondió Jiraiya, todavía desconcertado, pero cuando vio que Orochimaru ya se alejaba, se apresuró a seguirlo. Oye, Orochimaru, espera, gritó, corriendo tras él. En el campo de entrenamiento, Orochimaru permaneció en silencio, con una extraña expresión de anticipación en el rostro. Por fin, pensó, podría empezar a aceptar misiones y ganar dinero. En este mundo donde la fuerza lo era todo, el dinero seguía siendo crucial. Sin él, ni siquiera el ninja más fuerte podría investigar ni financiar sus ambiciones. Mientras Orochimaru reflexionaba sobre sus próximos pasos, Jiraiya, como de costumbre, estaba charlando a su lado. Oye, Orochimaru, ¿te fijaste en esa chica de ahí atrás? ¿Crees que me estaba mirando? Oye, ¿me estás escuchando? Anda, te estoy preguntando algo. En serio, tío, no eres nada divertido. Bueno, en fin, seguro que me estaba mirando. ¿Quién no lo haría? Soy el señor Jiraiya. Soy afable, guapo y todas las chicas me adoran. Sería raro si no me estuviera mirando, presumió Jiraiya, claramente más interesado en las chicas que en cualquier otra cosa. Tos. Orochimaru, por su parte, no le hizo caso. En cambio, se preguntaba cómo Jiraiya podía ser tan hablador a los 6 años. Y no solo un hablador, sino también un pervertido. ¿Qué clase de niño de 6 años camina por la calle, mirando a las mujeres con los ojos? 5. En un momento, Jiraiya señalaba las piernas de una chica y al siguiente, comentaba la figura de otra. A Orochimaru le desconcertaba. ¿Cómo podía alguien tan joven estar tan obsesionado con las mujeres? ¿Qué podía hacer a esa edad? ¿Podría siquiera reaccionar? Los pensamientos de Orochimaru fueron interrumpidos cuando una figura apareció repentinamente frente a ellos, Hiruzen Sarutobi, su nuevo maestro. Con una sonrisa, Hiruzen los saludó cálidamente. Bueno, han estado esperando pacientemente. Me llamo Hiruzen Sarutobi, y, a partir de hoy, seré su instructor Jounin. Pero antes de empezar, ¿por qué no nos presentamos? Los ojos de Jiraiya brillaron de emoción y aprovechó la oportunidad de hablar primero. Me llamo Jiraiya, y mi sueño es... Una vez que Jiraiya terminó su presentación, Orochimaru pronunció su nombre con naturalidad, sin añadir nada más. Hiruzen miró a Orochimaru y asintió con aprobación. Estaba a punto de decir algo cuando una voz alegre lo llamó desde la distancia. Comillas Sarutobi, sensei.
Era Tsunade, acercándose a ellos con una aura brillante y enérgica. Al verla, los ojos de Jiraiya se iluminaron como un depredador al acecho de su presa. Tos. Ella es Tsunade, explicó Hiruzen. Será la tercera integrante de tu equipo. Seguro que ya la conoces, Orochimaru. Orochimaru simplemente asintió. No le sorprendió ver a Tsunade, ya fuera en sus recuerdos o en la realidad, ella siempre estuvo destinada a estar en el mismo equipo que él. Jiraiya, por otro lado, no lo sabía. En cuanto vio a Tsunade, su rostro se iluminó de emoción. En un instante, corrió hacia ella como un gato que huele a pescado. Oh, Tsunade, soy Jiraiya. Me alegra mucho conocerte por fin. Por favor, cuídame. Y, si tienes alguna carta de amor, no dudes en dármela después, dijo Jiraiya con una sonrisa traviesa. Tsunade, arqueando una ceja, apretó el puño. Antes de que Jiraiya pudiera procesar lo que estaba sucediendo, lo atacó con todas sus fuerzas. Comillas, no bromees conmigo de esa manera, gritó. Estallido. Jiraiya voló por los aires y se estrelló a varios metros de distancia. Ese puñetazo fue el regalo de bienvenida especial de Tsunade. Tos. Orochimaru observó la escena y quedó en silencio impresionado por la fuerza bruta de Tsunade. Sabía por sus recuerdos que poseía un poder físico monstruoso, pero verla en acción a tan temprana edad seguía siendo impactante. Tsunade tenía solo 6 años, y aún así acababa de enviar a Jiraiya, que era más grande que ella, a volar con un solo golpe. Increíble. Jiraiya regresó con la cara hinchada y Orochimaru les lanzó una rápida mirada a ambos. Como era de esperar, ya soy un adulto, ya no puedo jugar con ellos a estas nimiedades, pensó Orochimaru. Comparado con esta escena animada y caótica, prefería estar solo. No sabía si esta era su personalidad original o si estaba influenciada por el comportamiento del Orochimaru original. Maldita sea, niña, ¿qué clase de monstruo eres?, gruñó Jiraiya, frotándose la cara hinchada, visiblemente irritado. Comillas HMPH, Tsunade respondió con un bufido desdeñoso. Bueno, no empeoremos las cosas, intervino Hiruzen, interviniendo para zanjar el asunto. Este es su primer día conociéndose, y trabajarán juntos durante mucho tiempo, así que centrémonos en fortalecer su amistad. El tono autoritario de Hiruzen calmó inmediatamente la situación. Hoy nos conocemos por primera vez y necesito conocer tus habilidades, continuó Hiruzen una vez que se calmó el polvo. Luego sacó 2 campanillas de su bolsa. Estas campanas son clave para tu tarea. Tendrás que arrebatármelas, explicó, levantándolas para que todos las vieran. Al ver las campanas y escuchar la explicación, Orochimaru entrecerró los ojos. Entonces, ¿los legendarios Sannin fueron probados con el mismo ejercicio de campanas en aquel entonces? Comillas 2 campanas, dijo Orochimaru con calma. Eso significa. Sí, confirmó Hiruzen con una leve sonrisa. Alguien se quedará sin campana y no podrá comer. Y no solo eso, sino que lo atarán a las estacas de madera de allí y tendrá que ver cómo comen los demás. Así que efectivamente era la prueba de la campana. Perfecto, pensó Orochimaru. Esta será una buena oportunidad para poner a prueba los frutos de mi entrenamiento de los últimos días. Junto a él, la sonrisa traviesa de Jiraiya regresó. Se giró rápidamente hacia Tsunade, lleno de emoción. Oye, Tsunade, ¿qué te parece esto? Si agarro una de las campanas, ¿quieres tener una cita conmigo? Tsunade ni siquiera lo dudó. Si no consigues una campana, mejor mantente muy lejos de mí, respondió con indiferencia, sabiendo perfectamente que Jiraiya no tenía ninguna posibilidad. La sonrisa de Jiraiya se ensanchó aún más. Comillas de acuerdo, trato hecho. Su confianza estaba por las nubes, a diferencia de Naruto u Obito, quienes tenían bravuconería pero ocultaban inseguridad. Jiraiya estaba realmente convencido de su propia fuerza. Hiruzen, al observar el entusiasmo de Jiraiya, no pudo evitar reírse entre dientes. Muy bien, me daré la vuelta y contaré hasta 10. Cuando termine, prepárense para luchar. El reloj empieza ahora. Con eso, Hiruzen ató las campanas a su cintura y se dio la vuelta. ¡Zas! En un instante, los 3 desaparecieron de la vista. Orochimaru encontró rápidamente un escondite, con la mente acelerada. Sabía que desde que transmigró a este mundo, todo había cambiado. No podía confiar únicamente en su conocimiento de la historia de Naruto, ya que su sola presencia podía crear impredecibles efectos mariposa. Necesitaba adaptarse a la situación actual y formarse sus propios juicios, en lugar de confiar ciegamente en la memoria. Apenas recordaba cómo el equipo 7 de Naruto pasó la prueba de la campana, y mucho menos cómo lo hizo el futuro Sannin.
Pero algo sí sabía, Hiruzen era increíblemente poderoso, ridículamente poderoso. Si querían apoderarse de las campanas, tendrían que ser más astutos que él. Con eso en mente, Orochimaru movió la muñeca, enviando un pequeño dron de vigilancia con forma de mosca al aire. Pronto, todos los movimientos de Hiruzen aparecieron en su visión. Jiraiya, ese idiota, murmuró Orochimaru en voz baja. En medio del campo de entrenamiento, Jiraiya ya había caído en una de las trampas más básicas de Hiruzen. Colgaba boca abajo de un árbol, agitándose sin control. Qué poco fiable, pensó Orochimaru. Puede que se haya graduado, pero sigue siendo irremediablemente impulsivo. Sus conocimientos teóricos también son claramente deficientes. Olvídalo, es un caso perdido. Orochimaru desvió la mirada y vio a Tsunade escondida entre la hierba a cierta distancia. Tras pensarlo un instante, la señaló. Tsunade parpadeó sorprendida, pero asintió rápidamente, comprendiendo. Aunque nunca habían luchado juntos, las señales de Orochimaru eran simples y claras. Indicaba que él iniciaría el primer movimiento y que Tsunade debía esperar el momento oportuno para atacar. ¡Zas! ¡Zas! Dos shurikens cortaron el aire y se dirigieron directamente hacia Hiruzen. El plan inicial de Orochimaru era discutir una estrategia adecuada con los otros dos y colaborar en un ataque coordinado de 3 contra 1 contra su maestro, pero con Jiraiya atrapado tan fácilmente, solo quedaron dos para ejecutar cualquier plan. Sin embargo, Hiruzen esquivó sin esfuerzo los shurikens que lanzó Orochimaru, sin siquiera darse la vuelta. Un ataque como ese no funcionará contra mí, bromeó Hiruzen con una sonrisa. Pero justo cuando las palabras salieron de su boca. Liberación de agua, ola de agua. Un repentino torrente de agua se abalanzó sobre Hiruzen. Orochimaru repitió el ataque con shuriken con un jutsu de agua. Ah, ¿sí? ¿Ya dominas el elemento agua por tu cuenta? Impresionante. Lo elogió Hiruzen, esquivando hábilmente la ola con una serie de ágiles volteretas, con movimientos fluidos y ágiles como los de un mono. Aunque elogió a Orochimaru, se mantuvo un paso por delante. Justo cuando estaba a punto de hacer otro comentario, sus ojos se abrieron de par en par, alarmados. Había presentido algo. ¡Zas! Una cuchilla de viento muy afilada cortó el aire y lo golpeó de lleno. En un instante, Hiruzen fue cortado por la mitad. Jiraiya, aún colgado boca abajo del árbol, se quedó paralizado por la sorpresa. Comillas ese, Sarutobi, sensei, ¿fue asesinado? ¿Es esto? Es una broma. Tsunade, agazapada en la hierba, lista para atacar, estaba igualmente aturdida. Acababa de ver a Orochimaru crear un clon de sombra, usar elemento agua como distracción y luego rodear a Hiruzen para flanquearlo. El clon había atraído la atención de Hiruzen con el shuriken y el jutsu de agua, mientras que el cuerpo real de Orochimaru aprovechó la oportunidad para desatar elemento viento, un jutsu con una poderosa fuerza de corte. A excepción de Orochimaru, Tsunade y Jiraiya se sorprendieron igual al principio. Sin embargo, pronto dieron un suspiro de alivio. El Hiruzen que había sido cortado por la mitad perdió gradualmente su apariencia original, su cuerpo se transformó en dos trozos de tierra a una velocidad visible a simple vista. Al ver esto, las cejas de Orochimaru se fruncieron con frustración. Como era de esperar, era un clon de la tierra. Sabía que Hiruzen no sería derrotado por un ninjutsu tan básico, pero lo que lo desconcertó fue cuando Hiruzen incluso lanzó el jutsu de clon. En su memoria, Orochimaru había presenciado muchas batallas donde parecía que el enemigo capturado era una persona real, solo para que resultara ser un clon. Sin embargo, esas batallas eran parte de una historia, y tales casos eran raros en la realidad. En una batalla real, uno solía notar algo extraño si un oponente era un clon. ¿Me perdí algún detalle?, se preguntó Orochimaru. ¿Usó Hiruzen el clon de tierra al aparecer por primera vez o al esconder su cuerpo real en algún lugar? Comillas increíble. Lograste derrotar a mi clon. La voz de Hiruzen llegó desde el bosque cercano mientras emergía con calma. Al observar a los dos Orochimarus, su cuerpo real y el clon de sombra Hiruzen, no pudo evitar mostrar su aprobación. Orochimaru, me has sorprendido mucho. ¿Tus clones también pueden usar ninjutsu? Hiruzen estaba realmente impresionado. El principio básico de los clones de sombra era que dividían equitativamente el chakra del usuario. Para un niño promedio de 6 años, tener suficiente chakra para luchar y usar jutsus ya era impresionante, y más aún tener un clon que pudiera usar jutsu sin disiparse después. Que el clon de Orochimaru liberara múltiples ninjutsu y permaneciera intacto era evidencia de una capacidad de chakra inusualmente alta. Esto no es nada, respondió Orochimaru con los ojos entrecerrados, aún no ha terminado.
Sin perder un segundo, Orochimaru se lanzó hacia adelante, canalizando chakra de viento en sus movimientos. Aunque el chakra de viento no aumentaba directamente la velocidad de un ninja, podía reducir el peso del conjurador mediante un método especial de liberación, haciéndolos más rápidos de forma indirecta. Esta era una habilidad innata que Orochimaru había adquirido, así que no le sorprendió. Sin embargo, dado que solo tenía 6 años, el aumento de velocidad no fue suficiente para crear una amenaza letal para Hiruzen, ni en velocidad ni en fuerza. Afortunadamente, gracias a las mejoras del suero genético básico, la fortaleza mental de Orochimaru había aumentado significativamente. Al enfrentarse a Hiruzen en combate cuerpo a cuerpo, su velocidad de reacción apenas alcanzaba para seguir el ritmo de los rápidos puñetazos y patadas de su maestro. Golpe, esquiva, patea. Cada movimiento parecía preciso y hábil. Comillas, wow, qué fuerte. Jiraiya, todavía colgado boca abajo del árbol, observaba con asombro. Ni siquiera podía articular bien sus pensamientos, con los ojos abiertos como platos mientras observaba la batalla de Taijutsu entre Orochimaru y Hiruzen. Tos. El dicho de que no hay daño en la comparación sonaba cierto. Al observar a Orochimaru, Jiraiya no pudo evitar sentirse avergonzado por su propio error anterior. Estaba lleno de celos, observando los movimientos fluidos de Orochimaru, mientras él mismo había sido humillado por una trampa tan simple. Ha mejorado mucho en Taijutsu, ¿verdad? Tsunade, escondida entre la hierba, también estaba impresionada. Conocía a Orochimaru desde hacía tiempo y veía claramente cuánto había mejorado. La fuerza no es mala, y la velocidad tampoco es lenta. Lo elogió Hiruzen una vez más mientras bloqueaba el golpe de Orochimaru, pero no puedes hacerlo solo. Antes de que Hiruzen pudiera terminar, un fuerte boom resonó en todo el campo de entrenamiento, sacudiendo el aire. Hiruzen detuvo rápidamente el ataque de Orochimaru y dio 2 volteretas rápidas para esquivar la explosión, antes de que pudiera reaccionar más. Comillas, es ahora, susurró una voz desde la hierba. ¡Zas! Una figura salió disparada de la hierba cerca de Hiruzen, moviéndose rápidamente hacia él. Ding, ding. Se escucharon 2 sonidos nítidos cuando las campanillas atadas a la cintura de Hiruzen fueron arrebatadas. Comillas, jeje, Hiruzen, sensei. Tsunade sonrió, parándose frente a él con las 2 campanas en la mano. La batalla había terminado. Comillas, Hiruzen se quedó atónito por un momento antes de estallar en carcajadas. Comillas, jajaja. Bien hecho, trabajaron juntos a la perfección. Aunque Hiruzen se había contenido significativamente durante la pelea, el hecho de que 2 niños de 6 años hubieran logrado cooperar tan perfectamente y ejecutar una estrategia tan exitosa fue prueba de su talento excepcional. Especialmente Orochimaru. Pensando en esto, Hiruzen se volvió hacia Orochimaru. Pero dime, Orochimaru, ¿dónde aprendiste estas técnicas? Sí, ¿cómo se te ocurrió ponerle la etiqueta explosiva a tu clon? Intervino Tsunade, llena de admiración. Anteriormente, mientras Orochimaru y Hiruzen se encontraban en un combate cuerpo a cuerpo, parecía que Hiruzen tenía la ventaja. Pero justo cuando la pelea llegaba a su clímax, el clon de sombra de Orochimaru irrumpió. Tsunade esperaba que fuera destruido de inmediato, pero para su sorpresa, se autodestruyó, aprovechando la explosión para crear una abertura. El ángulo de la explosión fue perfecto, lo que obligó a Hiruzen a esquivarla y ponerse en su camino, lo que le permitió agarrar las campanas. La precisión y la planificación fueron innegables. Sin esa explosión perfectamente sincronizada, no habrían ganado. Solo lo imaginé, respondió Orochimaru con indiferencia, sin querer explicar demasiado. Aunque en realidad había copiado la técnica de explosión de clon de Uchiha Itachi de los recuerdos de su vida anterior, Itachi ni siquiera había nacido. Técnicamente, Orochimaru no mentía. Comillas, ¿te lo imaginabas? Jaja, eres un genio. Hiruzen rió con ganas, visiblemente impresionado. Te acabas de graduar y ya usas etiquetas explosivas con mucha astucia. Muy bien, muy bien. Hiruzen estaba claramente complacido con el talento de Orochimaru. Jiraiya, por otro lado, no la estaba pasando tan bien. Estaba atado a la estaca de madera, con un aspecto lastimoso mientras Tsunade se burlaba de él sin piedad. A pesar de ser su primer día juntos, Jiraiya y Tsunade ya estaban discutiendo. Jiraiya gritaba insultos como pecho plano, aeropuerto y tabla de lavar, mientras que Tsunade respondía con pervertido y perdedor. 7. Hiruzen, de pie a un lado, intentó calmar los ánimos. Bueno, basta. Tsunade, tú y Orochimaru vuelvan a casa por ahora. Hablaré con Jiraiya.
Justo cuando Tsunade y Orochimaru se giraban para irse, Orochimaru de repente preguntó, «Maestro, ¿cuándo podemos empezar a tomar misiones?» Hiruzen parpadeó, algo sorprendido. «No hay prisa. La prueba de hoy es suficiente por ahora. Mañana hablaremos de las misiones». «De acuerdo», respondió Orochimaru asintiendo, dándose la vuelta para marcharse. No le importaba mucho que fuera un día antes o después. Mientras se alejaban, Tsunade se detuvo de repente, curiosa. «Oye, Orochimaru, pareces tener muchas ganas de empezar misiones. ¿Por qué?» «Dinero». 4. Tsunade parpadeó. «¿Dinero? ¿Te falta efectivo?» «Sí». «¿En serio?» «Sí», dijo Orochimaru sin rodeos, dejando a Tsunade sin palabras mientras seguían caminando. Orochimaru solo pensaba en cómo las misiones le traerían dinero y cómo el dinero le permitiría financiar sus experimentos. Sus prioridades estaban clarísimas. Para él, el camino a seguir era simple: ganar dinero, hacer experimentos y hacerse más fuerte. Mientras Tsunade se alejaba, la conversación anterior de Orochimaru con ella aún resonaba en su mente. «Pensé que sería mucho», dijo Tsunade con indiferencia. «Solo son 150.000 ryos. Espera, volveré a buscarlos». Efectivamente, una familia adinerada es una familia adinerada, reflexionó Orochimaru. Para la mayoría de los genin, 150.000 ryo era una cantidad astronómica. Incluso los chunin tuvieron que arriesgar sus vidas en muchas misiones peligrosas para acumular semejante suma. Aún así, Tsunade, sin pestañear, se la ofreció como si fuera calderilla. Aunque enfatizó que era un préstamo, el hecho de que una simple niña pudiera entregar tanto dinero tan casualmente decía mucho sobre la fortaleza financiera del clan Senju. Siendo sinceros, pedir dinero prestado nunca se le había pasado por la cabeza a Orochimaru. No tenía familia ni amigos cercanos. Además, Tsunade era solo una niña. ¿Cómo podría, con su mentalidad adulta, siquiera pedir un préstamo? Pero una vez que la conversación giró naturalmente hacia el dinero, y Tsunade se ofreció a prestarlo, no dudó en aceptar. Después de todo, esto le ahorraría casi 2 meses, y Tsunade podía considerarse alguien bajo su cuidado. Era una situación en la que todos salían ganando, sin que ninguna de las partes saliera perdiendo. Media hora después, fiel a su palabra, Tsunade regresó con un grueso fajo de billetes y se los arrojó a Orochimaru, billetes de 1000 ryos, apilados hasta un total de 150.000. «Bueno, aquí tienes 150.000 ryo». En ese momento, Orochimaru sintió una extraña sensación, casi como si lo estuvieran mimando como a un niño pequeño. No se le escapó lo absurdo de todo, pero aún así tuvo que expresar su gratitud. 1. «Gracias». «De nada», respondió Tsunade con indiferencia, restándole importancia con un gesto. «Con tu talento, no tardarás mucho en ganar esa cantidad de dinero». Orochimaru asintió, sin contradecirle. Era cierto que, aunque ganar dinero como genin era lento, ascender a Chunin le abriría las puertas a misiones mejor remuneradas. Y con sus habilidades actuales, ascender a Chunin era solo cuestión de tiempo. Tras separarse de Tsunade, Orochimaru se dispuso a comprar el equipo experimental necesario. Su casa no era demasiado pequeña, y ahora que vivía solo, ya había despejado espacio para usarlo como laboratorio 3 días antes. No le preocupaba no tener suficiente espacio para el equipo que estaba a punto de comprar. Normalmente, montar un laboratorio común y corriente requeriría muchas máquinas grandes, y una casa particular promedio no sería suficiente para experimentos a tan gran escala. Pero para el primer experimento, la creación del suero básico de mejora genética, el proceso fue relativamente sencillo. El principal desafío residía en obtener ingredientes raros, ya que no se necesitaba equipo grande ni complejo. Así que, por ahora, la casa de Orochimaru sería suficiente. Para cuando Orochimaru compró todos los materiales necesarios, ya era de noche. Las calles estaban llenas de gente entrando y saliendo, pero él se mantuvo concentrado, llevando bolsas de suministros y equipo de vuelta a casa. A pesar de lo tarde que era, dormir era lo último en lo que pensaba. Había repasado los pasos del experimento incontables veces y estaba deseando empezar. Tras preparar meticulosamente todo el equipo, Orochimaru finalmente comenzó el primer experimento real de su vida: crear el suero básico de mejora genética. Siguió los pasos que tenía grabados en la mente, moviéndose con precisión. Al principio, pensó que sus sólidos conocimientos teóricos simplificarían el proceso, pero la realidad pronto demostró lo contrario. Muy bien, primero, calienta un poco esta hierba. Espera, ¿por qué se está poniendo blando? Intentémoslo de nuevo. Este fuego parece demasiado débil ahora.
Está bien, esta vez debería estar bien. Espera, demasiado material otra vez. La cruda realidad de la investigación científica comenzaba a desvelarse ante Orochimaru. Los experimentos exitosos requerían innumerables ensayos y errores. Cada paso debía ser preciso. Cada fallo contribuía a una comprensión más profunda del proceso. Aún así, Orochimaru no era de los que se rendía fácilmente. Casi había memorizado todos los aspectos teóricos, así que no había razón para que no pudiera resolverlo con suficiente práctica. Y así, su largo viaje de investigación científica, basado en ensayo y error, comenzó en serio. Día a día, el tiempo pasaba. Orochimaru se fue acostumbrando poco a poco a la vida en la aldea de Konoha. Al día siguiente de su graduación, Hiruzen Sarutobi les entregó oficialmente a él, a Tsunade y a Jiraiya sus protectores de frente de Konoha. A los 6 años, ya eran oficialmente genin. Durante el día, Orochimaru seguía a Sarutobi en misiones de rango de IC, aprendiendo diversas técnicas de combate y perfeccionando sus habilidades. Por la noche, se dedicaba a sus experimentos. Equilibró su horario con una estricta disciplina, asegurándose de acostarse a medianoche y despertarse a las 7 en punto. Ahora que se había convertido en Orochimaru, no tenía intención de holgazanear como un otaku ocioso. 4. Finalmente, medio año después, una noche, Orochimaru se encontraba en su laboratorio en penumbra, sosteniendo un tubo de ensayo lleno de un líquido verde claro. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Debería ser un éxito esta vez. Sistema, comprueba si el suero es apto. Ding. Análisis inicial. Prueba completada. Suero básico para mejorar genes, pureza. 92%, superando el estándar del 90%. Veredicto final, el suero básico de mejora genética se ha producido con éxito. Próxima tecnología disponible, extracción genética. ¿Quieres desbloquearla? Desbloquéalo, dijo Orochimaru sin dudarlo. La eficacia de la solución de mejora genética dependía de su pureza. Solo los sueros con una pureza del 90% o superior podían ejercer plenamente sus efectos. Aunque Orochimaru no aspiraba a una pureza del 100%, sabía que los beneficios no aumentarían significativamente más allá del 90%, por lo que este resultado fue más que satisfactorio. Ding. Tecnología de extracción genética desbloqueada con éxito. Felicitaciones, anfitrión, has adquirido. Apareció otro equipo experimental en su almacén, aunque esta vez no tanto como en el primer experimento. Las nuevas herramientas eran pequeñas y especializadas. Orochimaru revisó los nuevos datos científicos. La siguiente área de investigación fue la fusión genética. Fusión genética, proceso de combinar dos o más genes para mejorar una especie existente o crear una nueva. Fusión genética, ¿fusionar dos o más genes? Mientras Orochimaru reflexionaba sobre el concepto, entrecerró los ojos ligeramente. Esta habilidad suena impresionante, pensó, pero sin profundizar en los detalles, aún no podía evaluar su verdadera utilidad. Pasó las siguientes 2 horas revisando la información relacionada con la técnica de extracción genética. Bueno, esta capacidad también es bastante interesante, señaló. Contenía métodos detallados para extraer diversos genes de seres vivos. Orochimaru asintió para sí mismo, satisfecho. Intercambio por el detector genético. El intercambio se ha realizado correctamente. Se han consumido 1000 puntos de tecnología. En un instante, un dispositivo del tamaño de la palma de la mano apareció en el almacenamiento de Orochimaru. Parecía una pequeña cámara inalámbrica, compacta y fácil de ocultar. Orochimaru echó un vistazo a su panel de atributos y notó algunos cambios. Anfitrión, Orochimaru. Tecnología dominada, suero básico de mejora genética. Tecnología en la etapa actual, técnica de extracción de genes. Ejemplares de plantas, 0, 100. Ejemplares de animales, 0, 100. Próxima etapa, fusión genética. Puntos de tecnología restantes, 4000. Equipos, detector de genes, capaz de analizar la información genética de cualquier especie. Entonces, necesito extraer los genes de 100 tipos de plantas y 100 tipos de animales para completar esta fase de la tecnología, murmuró Orochimaru para sí mismo. No debería ser muy difícil. 100 tipos de organismos vivos, entre serpientes, insectos, ratas, hormigas, aves y demás fauna de la zona, no sería difícil recolectar las muestras. En cuanto a las plantas, había fácilmente más de 100 tipos de hierbas y flores esparcidas por todo el pueblo. Sin embargo, ya era tarde y Orochimaru no estaba particularmente de humor para comenzar a recolectar muestras todavía.
A la mañana siguiente, Orochimaru llegó al campo de entrenamiento como de costumbre. Sin embargo, su mente seguía divagando, reflexionando sobre las dificultades que había enfrentado durante los últimos 6 meses mientras realizaba sus experimentos. Las materias primas para el suero básico de mejora genética eran numerosas y complejas. Muchas de ellas requerían una cuidadosa descomposición, purificación y, en ocasiones, fusión. Un pequeño error de cálculo en la fórmula, incluso por una fracción, solía provocar un fracaso. Cada vez que fallaba, tenía que empezar de cero. A veces, incluso un experimento básico de purificación tardaba más de 10 días en completarse. Fue, sin duda, un viaje difícil para alguien que apenas comenzaba su incursión en la investigación científica. Aún así, siempre había más soluciones que problemas en este mundo. Para evitar desperdiciar materias primas valiosas, Orochimaru decidió practicar sus habilidades con plantas y alimentos comunes hasta dominarlas. Una vez que se sintió seguro, pasó a usar los ingredientes adecuados. Durante el proceso, también frecuentó la biblioteca de Konoha, comprando y leyendo numerosos libros relacionados con su trabajo. Le había llevado medio año completar lo que se consideraba un experimento simple, pero la simplicidad solo se comparaba con la de científicos veteranos con décadas de experiencia. Para un principiante como Orochimaru, había sido todo menos fácil. Mientras caminaba por el camino hacia el campo de entrenamiento, la mirada de Orochimaru se desvió hacia la maleza que crecía junto al camino. Una idea surgió en su mente. El detector genético que había intercambiado estaba escondido en el interior de su brazo, bajo la manga de su túnica. Sacó un pequeño tubo de ensayo, arrancó una maleza al azar y comenzó el análisis. Ding, se ha detectado un espécimen de hierba de montaña. Sin embargo, su nivel es demasiado bajo como para proporcionar energía para la fusión. Como era de esperar, recolectar malezas al azar ayuda a completar la tarea, pensó Orochimaru. Ding, se detectó un espécimen de plátano. Este espécimen es demasiado bajo como para proporcionar energía para la fusión. Ding, analizando. Continuó recogiendo diversas plantas mientras caminaba, probándolas con el detector de genes. Tras recolectar muestras de más de 10 especies, ya había recopilado varios genes vegetales. Por supuesto, el detector genético le informó repetidamente que estas plantas no eran lo suficientemente potentes para proporcionar energía después de la fusión, lo que despertó su curiosidad. Sistema, ¿es posible que estas plantas aún se fusionen, a pesar de su bajo potencial energético?, preguntó. Sí, anfitrión. ¿Cómo funciona el proceso de fusión? Por favor, desbloquea la próxima tecnología. La siguiente tecnología. Orochimaru miró la etiqueta en su interfaz que decía fusión genética. Ya veo. La extracción genética implicaba recolectar muestras de animales y plantas, y luego extraer sus genes mediante diversos métodos, como la descomposición, el calentamiento o la combustión, pero la fusión genética le permitiría combinar los genes extraídos y crear algo nuevo. De repente, una idea cruzó por su mente. Si puedo fusionar genes animales y vegetales, ¿no deberían los humanos también ser capaces de fusionarse? Sus ojos brillaron de emoción ante la idea. Las células del primer Hokage. La mente de Orochimaru daba vueltas. Si lograba obtener las células de Hashirama Senju, el primer Hokage, poseedor del legendario elemento madera, la fusión genética abriría posibilidades sin precedentes. Apretó los puños al pensarlo. Oye, Orochimaru, buenos días, gritó una voz. Saliendo de sus pensamientos, Orochimaru levantó la vista y vio a Tsunade saludándolo desde lejos. Había llegado al campo de entrenamiento sin darse cuenta. Tsunade se había convertido en una presencia familiar en su vida durante el último medio año. Tras ser asignados al mismo equipo, habían pasado bastante tiempo entrenando juntos. La indiferencia de Orochimaru se había desvanecido un poco con el tiempo, y ahora la miraba con cierta familiaridad. Buenos días, respondió Orochimaru asintiendo, reconociendo su saludo. Comillas, pareces estar de buen humor hoy, dijo Tsunade con una sonrisa, al notar su expresión relajada. Se acercó a él y añadió, por cierto, he notado que cada vez que terminamos el entrenamiento, sales corriendo a algún lado. ¿Tienes algo importante que hacer? Te lo explicaré luego, respondió Orochimaru con calma, sin ofrecer muchos detalles. Estas tecnologías avanzadas eran poderosas, y dada su edad, no era el momento adecuado para revelarlas. Prefería mantener su trabajo en secreto por ahora. Tsunade parpadeó, ligeramente sorprendida por su respuesta despreocupada. Un ligero rubor le inundó las mejillas. Comillas, parece que hoy estás de muy buen humor. Siendo sinceros, Orochimaru era bastante guapo, sobre todo ahora en su juventud.
Su piel clara y su cabello largo y suelto lo hacían más atractivo que muchas chicas de su edad. Siempre que paseaba por la aldea, solía llamar la atención de las demás chicas, haciéndolas sonrojar con solo mirarlo. 4. Debido a esto, Tsunade había comenzado a sentir una sutil admiración por él. En la línea temporal original, si Orochimaru no hubiera sido tan solitario y desinteresado en las mujeres, Katogan tal vez nunca habría entrado en la vida de Tsunade. Quizás Orochimaru y Tsunade habrían tenido la oportunidad de acercarse más. De repente, la voz de Orochimaru interrumpió sus pensamientos. ¿Puedes darme un mechón de tu cabello? Tsunade parpadeó, sorprendida. ¿Por qué querría eso? La petición de Orochimaru fue confusa e inesperada. Pedirle su cabello en medio de una conversación informal. Tsunade no pudo evitar sentir una mezcla de confusión y vergüenza. ¿Por qué quieres el cabello de otra persona? Tartamudeó, sus mejillas sonrojándose ligeramente. ¿Será? Tsunade empezó a pensar sin control. ¿Querrá conservarlo como recuerdo? Quizás como muestra de cariño. 1. Ya estaba cada vez más enamorada de Orochimaru, y para ella, el cabello era algo personal, incluso íntimo. Dada su timidez ante él, era natural que su imaginación se desbordara de posibilidades. Si es un inconveniente, olvídalo, respondió Orochimaru con indiferencia, su comportamiento tranquilo no mostraba señales de motivos ocultos. Tsunade, que había estado tímida momentos antes, ahora estaba irritada por su total inconsciencia. ¿Cómo podía ser tan despreocupado al pedir algo así? ¡Qué arrogante eres! Le pides a alguien algo tan personal. Sin embargo, Tsunade, a regañadientes, le arrancó un mechón de cabello y se lo entregó. Toma. Si hubiera sido cualquier otra persona, probablemente se habría puesto furiosa, pero como era Orochimaru, obedeció a regañadientes. Este tipo es un imbécil muy serio, pensó. Orochimaru tomó el cabello con calma, con una expresión tan indescifrable como siempre. Gracias, dijo con voz tranquila y educada. No, de nada, tartamudeó Tsunade, sorprendida por su repentina cortesía. No estaba acostumbrada a que Orochimaru fuera tan formal con ella. Sin decir otra palabra, Orochimaru deslizó el mechón de cabello en la manga de su túnica, donde estaba escondido su detector genético. Ding, se detectó un espécimen de cabello humano. Calidad, media. Se puede extraer un poco de energía vital tras la fusión. La calidad genética de Tsunade es solo media, murmuró Orochimaru para sí mismo. Solo un poco de energía vital, esperaba más, quizás la legendaria vitalidad de los Senju. Tras meses de experimentación, Orochimaru había llegado a comprender mucho más sobre el funcionamiento del proceso de extracción genética. Si bien el cabello podía ofrecer material genético, no era tan preciso ni potente como las muestras extraídas de carne y hueso. Pero incluso con las limitaciones del cabello, los resultados seguían siendo válidos. Se dio cuenta de que el potencial genético de Tsunade no era tan alto como había supuesto inicialmente. ¿Los genes de Tsunade realmente son mediocres? Tenía sentido al pensarlo. El clan Senju había sido poderoso, pero solo se conocían unas pocas figuras destacadas a lo largo de la historia. En la generación de Tsunade, ni siquiera sus padres alcanzaron una fama especial. De hecho, sus propias reservas de chakra no eran tan impresionantes a menos que usara el sello Yin. Sin esa técnica, su capacidad de chakra era posiblemente inferior incluso a la de Jiraiya, un ninja civil promedio. Con esto en mente, el análisis del sistema parecía preciso. Solo un poco de energía vital, Orochimaru reflexionó. Tras pensarlo un momento, decidió guardar estos genes para más adelante, una vez que desbloqueara la fusión genética. Entonces podría elegir los mejores genes para la fusión, con el objetivo de maximizar sus beneficios. Oigan, ¿por qué siguen aquí parados? Gritó una voz fuerte desde lejos. Orochimaru y Tsunade giraron sus cabezas simultáneamente. Jiraiya, ¿qué quieres? Preguntó Tsunade. Sensei está ocupado hoy, dijo a Jiraiya con una sonrisa, así que me dijo que te avisara que estamos disueltos por hoy. ¿Qué? Orochimaru tuvo suerte, y no solo por su estatus. Ser uno de los futuros Sannin legendarios significaba que tenía un futuro brillante por delante, pero desde el momento en que transmigró a este mundo, su posición había sido única. En el duro mundo de las aldeas ninja, los ninjas comunes y corrientes solían ser menospreciados o intimidados, pero ni Orochimaru ni Jiraiya tuvieron que lidiar con eso. ¿Por qué? Porque tenían un maestro, y su maestro, Hiruzen, era discípulo del segundo Hokage. Gracias a esta conexión,
Nadie se atrevía a intimidarlos, ni siquiera los miembros del clan Uchiha, quienes solían tenerse en alta estima. Al fin y al cabo, ¿quién se arriesgaría a ofender al discípulo?